Ya. Bien, amigos y amigas, bienvenidos a esta segunda lección del Kybalión. Hoy vamos a dar la segunda lección, que son el capítulo segundo, los 7 principios herméticos, donde solamente vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de estos 7 principios o 7 leyes, ¿vale? Pero antes de empezar, quería comentaros un par de cositas. Primero, por el tema de la ley de protección de datos aquí en España, tenemos que deciros que esta sesión del curso va a ser grabada y vamos a colgarla en YouTube. Por lo tanto, en caso de que no queráis que aparezca vuestra imagen, por favor, entonces cerrar vuestra cámara. Y eso se hace abajo de vuestra pantalla, en la parte izquierda hay este símbolo del vídeo, pues aquí lo canceláis y así no saldréis en esta grabación. También quiero deciros que hemos hecho recientemente un canal de YouTube donde vamos a empezar a colgar todo lo que decidamos colgar en la rama Bhakti, de las charlas, conferencias, cursos que vayamos haciendo. Entonces, este curso del Kybalión, veis que hay la primera lección ya está grabada. El curso que hicimos el año pasado, el curso pasado, de la India, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, estoy subiendo vídeos, ya hay 6, ¿vale? Y para localizar este canal tenéis que en YouTube teclear esto, STE, Rama Bhakti, y cuando empecéis a ver algún vídeo, pues os suscribís al canal y de esta forma ya no tenéis que buscarlo de nuevo, sino que el propio canal os irá avisando de cada vez que se cuelgue algo nuevo. Bien, dicho esto, me gustaría hacer un momentito de silencio antes de empezar, ¿de acuerdo? Bien, como suele decir alguno de los conferenciantes, entramos en terreno sagrado. Bien, amigos, este niño que hay aquí pidiendo silencio era para este momento, pero que sepáis que durante el resto de mi exposición, en cuanto haya algún tema que queráis aclarar, alguna duda, alguna sugerencia, alguna aportación, no hay ningún problema en que la manita esta, levantéis la mano virtual que hay debajo de vuestra pantalla y os abriremos micro o lo abriréis el micro para poder intervenir. O sea que no hay ningún problema en que durante la charla, es más, no es que no haya ningún problema, es que me gustaría que el curso fuera muy, muy participativo. Yo creo que eso lo enriquece. Primero de todo, saber que estamos dentro de la Sociedad Teosófica Española, en la rama Bhakti, y estos son nuestros objetivos. Me gusta siempre ponerlos y recordarlos. Formar un núcleo de fraternidad sin distinción de nada. Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Y el tercer objetivo, el investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Y a esto recientemente se añadió la misión de la Sociedad Teosófica, que es esta, ¿no? La misión de la Sociedad Teosófica es servir a la humanidad, cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. Y bien, empezamos. El librito nos dice que los principios de la verdad son 7. Dice, y aquel que conoce estos con comprensión, evidentemente,
Posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Luego vamos a ir profundizando y veremos también un poco cuando se abren estas puertas del templo, qué es lo que ocurre, ¿no? Como decíamos, son 7 principios herméticos y estos son los 7 principios básicos sobre los que se basa toda la filosofía hermética. Y estos 7 son el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, el principio de vibración, todo vibra, nada está quieto, nada hay en reposo. El principio de polaridad, recordar que todo tiene 2 caras. El principio de ritmo, es decir, que todo, hay unos procesos donde hay como el día y la noche, el pralaya y el manvantara. Luego está el sexto, el principio de causa y efecto, que nosotros le llamamos el karma. Y finalmente, el principio de género. El principio del mentalismo, de hecho, es, digamos, la clave maestra para poder entender todo lo demás. O sea, este principio hemos de tenerlo bien claro, porque es la base donde se fundamentan todos los demás principios. Y si queremos hacer una utilización práctica, que es de lo que se trata de este librito, si no entendemos el principio del mentalismo, mal iremos. No solamente si no lo entendemos, aunque lo entendamos, pero bueno, no lo creemos, pero no lo tenemos claro, podemos dudar, etcétera. Poca cosa podemos hacer. Tenemos que tenerlo claro, comprenderlo y además estar convencidos de que lo que vamos a explicar del principio de mentalismo es real. ¿Vale? Dice, estos 7 principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto, una corta explicación de cada uno. O sea, hoy vamos a ver un resumen cortito de cada uno de los principios. Y creo que es bueno porque veremos un poco de qué trata el tema este y de lo que se trata luego es de que vosotros también esto le vayáis dando vuelta, lo vayáis pensando, luego mirar de ir leyendo la siguiente lección para que estos principios que vamos a explicar los vayáis poco a poco digiriendo, ¿vale? No se trata de solamente estar a lo que yo os esté explicando. Quería también hacer una puntualización. En la primera lección que dimos hace 2 martes, luego estuve visualizándola y me dio la impresión como que fui un poco rápido y claro, no sé hasta qué punto los que estáis presentes conocéis bien los términos teosóficos. Y entonces yo di por supuesto en aquel momento que prácticamente todo el mundo conocía un poco la base de la teosofía y quizás pasé muy por encima de algunos conceptos. Quiero que sepáis que si alguien no entiende alguna palabra del vocabulario teosófico que yo iré diciendo, por favor, no hay ningún problema, que levantéis la mano, preguntéis, y porque quiero que todas estas cosas queden lo más claras posibles. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. El principio de mentalismo, la primera ley. La primera ley y la fundamental. Si no se entiende este principio de mentalismo, lo demás va a ser muy complicado. Lo podemos llegar a entender, pero no podremos hacer un uso práctico de estas 7 leyes del Kybalión. Y lo que nos dice este principio del mentalismo es que el todo es mente. El universo es mental. Este es un concepto que puede chocarnos, pero hoy quizás no vamos a ver claramente de qué va, porque va a ser un pequeño resumen de cada uno de los principios. Pero cada uno de estos principios tendrá su propia lección donde intentaremos profundizar para tenerlo más claro. Pero lo importante es que os quedéis con esta idea y que luego sigáis leyendo el libro y la próxima vez cuando toque la lección donde demos cada uno de estos principios de forma un poco más extensa, pues intentar aclarar todas las dudas que vayan surgiendo.
quedaros con la idea. El todo es mente. El universo es mental. El universo, de hecho, forma parte del todo. ¿De acuerdo? Entonces dice, este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y a todas las apariencias externas que conocemos bajo los términos del universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía y todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, o sea, todo esto, todo es espíritu. ¿Vale? Este principio explica que el todo es espíritu, que en sí mismo, este todo, es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Quedaros con estas ideas. El todo es espíritu, el todo es indefinible, pero nosotros podemos imaginarlo como una mente universal, infinita y viviente. En teosofía esto le llamamos Mahat o le llamamos Alaya, el alma universal, etc., ¿no? Y veremos ahora que en la doctrina secreta, en la primera proposición fundamental, dice, la primera proposición dice, existe un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder del intelecto humano y solamente podría ser empequeñecido por una expresión o similitud humana. O sea, quiere decir que está más allá de lo que podemos concebir y de hecho es inefable, no deberíamos hablar de él. En cambio, estamos siempre dándole vueltas y hablando acerca de este principio omnipresente, ¿no? Pero, como dice aquí, es indefinible. Cualquier cosa que digamos de él, lo que está haciendo es empequeñecerlo y nosotros podemos imaginarlo como esto, una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como conjunto y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. También este es un concepto complejo, muy abstracto y posiblemente muy difícil de entender. Es decir, bueno, ¿qué soy? Algo, el todo está pensando y me está pensando igual que nosotros, por ejemplo, podemos estar pensando en un personaje de ficción, que queremos escribir un libro y tal, y yo soy eso, yo soy el todo simplemente me está pensando, no tengo existencia real. Bien, no sigamos profundizando aquí, pero más adelante habrá una lección donde hablará, varias lecciones, donde hablará del todo y lo veremos más en profundidad. De entrada, lo que os he dicho al principio, quiero que os quedéis con estas ideas y le vayáis dando vueltas y luego también leyendo el libro e irlo pensando, ¿vale? Porque en una charla puede gustar más o puede gustar menos, pero luego nos vamos y se olvidan las cosas. Entonces, estas ideas, irlas rumiando, ir estudiando el libro, que poco a poco iremos profundizando en este concepto. Dice, este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Aquí, de hecho, se está refiriendo a que, por ejemplo, todos conocemos estos procesos de la hipnosis, la sugestión que se puede generar en otra persona, por ejemplo, el mal de ojo, y vemos que esto, con este principio del mentalismo, podemos entenderlo porque mentalmente todo es mente y a través de la mente podemos influenciar otras mentes también. Hipnosis,
sugestión, mal de ojos, podemos hacer bien, todo se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. ¿De acuerdo? Y nos dice también, una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. Una comprensión de este gran principio hermético nos permite captar fácilmente estas leyes universales y aplicarlas. Pero claro, hemos de partir de esta comprensión. Si no lo comprendemos, mal va a ir el resto de leyes, ¿vale? El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas de una manera fortuita. ¿Y por qué dice esto? Porque sin saberlo, de hecho, muchos de nosotros, casi todo el mundo, está utilizando este principio del mentalismo. Lo que pasa es que es inconsciente de que lo está utilizando. Pero con la llave maestra en nuestra posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. O sea, si realmente captamos la idea y lo comprendemos y lo empezamos a practicar y aplicar, esto nos da una llave por la cual podemos entrar y abrir estas puertas de forma libre y de forma inteligente. Ya iremos viendo poco a poco de qué se trata, ¿no? Bien, dice, este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría. Y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Recordad, el que capta la verdad de que el mundo es mental está bien avanzado en el sendero hacia la maestría. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. O sea, este principio, el primero, es el más importante. Si este principio no lo entendemos, no lo comprendemos y dudamos de su realidad, el resto de leyes va a ser difícil, las podemos más o menos entender, pero va a ser difícil que podamos aplicarlas. Bien, pasamos ahora al principio de correspondencia, que lo que dice este principio de correspondencia es esto, que ya sabemos todos: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y de hecho esta frase... Perdona, Ramón, una pregunta, por si acaso. Has terminado de este primer principio, quizás alguien pudiera tener la idea, la intención de preguntarte o de comentar o algo antes de pasar al segundo. Emilce quiere decir algo. Emilce. No quiero decir algo, yo quiero preguntar. Vale, sí. ¿Vale? La mente, ¿es energía? ¿A eso se refiere? Porque como la mente en ese sentido no sé ubicarlo bien. Mira, yo creo que en este momento lo que creo que es más interesante es que nos quedemos con estas ideas y nosotros mismos les demos vueltas. Yo creo que ahora, si te doy una explicación o doy una explicación a todos vosotros, preferiría que os quedéis con la duda, os quedéis con la idea, que leáis luego el capítulo correspondiente y conforme vayamos avanzando, entonces sí que estas preguntas podemos, digamos, desmembrarlas, intentar a ver si conseguimos explicarlas de forma que se entienda. Pero, bueno, sabes que hay otro principio. Gracias. Gracias. Sí, está bien.
Sabes que hay otro principio, que es el principio, la ley de vibración, y bueno, la mente no es ni más ni menos que una especie de vibración también, ¿vale? Pero bueno, iremos entrando en todo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo prefiero prefiero no dar muchos detalles hoy de estas lecciones, porque el libro tampoco las da, pero que os quedéis con estas dudas y que le vayáis dando vueltas, yo creo que es lo más interesante en este momento, ¿vale? Disculpa, Emilce, si no te he contestado del todo esta pregunta. No, gracias, comprendo y me parece que está bueno, porque hay veces que muchas veces las preguntas que nos hacemos, nosotros tenemos que buscar la contestación dentro de nosotros mismos. Claro, disculpar. Además es que cuando alguien hace una pregunta, normalmente la respuesta está dentro, hay que saberla encontrar, ¿vale? Bien, estamos con el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y este principio, de hecho, es uno de los que aparece en la tabla esmeralda. Recordar que os hablé de dos libros atribuidos a Hermes. Uno era la tabla esmeralda y otro era el corpus hermético. La tabla esmeralda es una tablilla, no se sabe cómo, de color esmeralda, que dicen que encontraron en la tumba de Hermes, no lo sé. Y es muy cortita, tiene 13, 14, 15 párrafos como este, solamente pone eso, pero está condensado ahí muchísima sabiduría, ¿no? Y este principio lo que dice, lo que está más abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del mundo. Esto es lo que dice este principio en la tabla esmeralda. Aquí hay una imagen de cómo es arriba es abajo. Digamos que la naturaleza, ahora veremos, se repite plano tras plano. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. Aquí os traigo un diagrama de los diferentes planos que en teosofía, de la forma que explicamos nosotros cómo está compuesto, digamos, el cosmos, ¿no? Hay estos 7 planos, Adi, Anupadaka, estos 2 son planos, digamos, divinos, donde nuestro acceso ahí está, digamos, velado, ¿no? Luego está el plano átmico, búdico, el mental, el astral y el físico. He puesto el físico con sus subdivisiones, sólido, líquido, gaseoso, etcétera, etcétera, porque para explicar, ¿no? En todos los planos hay esta división también de 7 subplanos, ¿vale? Pero aquí no quiere decir que el físico sea más grande, es como los demás, que tiene 7 subplanos. Pero cuando estamos hablando de plano, no nos estamos refiriendo a algo que sea como un plano, ¿no? No es que sea un plano y uno está encima del otro, sino que estamos hablando de mundos, estamos hablando de algo, o sea, del mundo que se divide en diferentes formas de densidad, ¿no? El físico es el plano más denso, que tiene diferentes densidades y por eso tiene estos diferentes subplanos. Nosotros conocemos hasta el gaseoso, sólido, líquido y gaseoso, pero luego están estos 4 subplanos por encima que ya para muchos de nosotros son invisibles, ¿no? Y luego está el astral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos estos planos no es que estén uno encima del otro. Tienen una densidad mucho más sutil conforme vamos hacia arriba, ¿no? El astral es mucho más sutil que el físico, el mental más sutil incluso que el astral, y todo se interpenetra, digamos, en un espacio concreto. Aquí está, digamos, la parte física, la parte gaseosa, el aire que hay aquí, pero dentro está penetrado por este plano astral, está penetrado por el plano mental, etcétera. Y en nosotros lo mismo, ¿sabéis? Seguramente habéis visto dibujos donde está nuestro cuerpo, nuestra aura, ¿no?
y marcan el cuerpo físico, luego el doble etérico o cuerpo etérico que le llama, el cuerpo astral un poco más grande, el cuerpo mental y al final bueno, tiene la forma de huevo órico, pero no quiere decir que el plano etérico esté puesto encima de nuestra piel y el cuerpo astral esté encima del etérico, sino que están penetrándonos. Imaginaros una esponja llena de agua, ¿no? La exprimimos y el agua sale. O sea, cada uno de los planos interpenetra a los que están debajo de él. ¿De acuerdo? Bien, decimos, este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. Cuando dice hay una correspondencia, está diciendo que es algo parecido lo que ocurre en un plano con lo que ocurre en otro, pero no está diciendo que sean exactamente iguales, es decir, que son correspondientes o parecidos, ¿no? Que tienen similitudes. He puesto esta marca aquí porque, de hecho, para nosotros el mundo sería formado por esto, por estos planos, átmico, búdico, mental, astral y físico. Cuando hablamos nosotros de que tenemos somos septenarios, el ser humano es septenario, es porque aquí en el mental lo dividimos en dos, el mental superior y el mental inferior, y el físico también lo estamos dividiendo en dos, el sólido, el sólido, líquido y gaseoso que tenemos nosotros, y luego la parte etérea, ¿no? Por lo tanto, serían siete partes, el ser humano es septenario, ¿no? Durante la encarnación. Durante la encarnación, gracias Clarisa. Bien, dice, la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Nos está diciendo que una vez que conocemos algo en el mundo físico, por ejemplo, podemos aplicarlo y decir, pues en el mundo astral las cosas van a ser más o menos parecidas. Y en el mundo mental también van a ser parecidas. Y por este principio de correspondencia podemos llegar a conclusiones, podemos investigar planos que están más allá de nuestra capacidad de percepción. ¿De acuerdo? Pero es un principio que también se puede aplicar, por ejemplo, en la vida cotidiana. Dices, bueno, pues una comunidad de vecinos, pues conociendo cómo funciona, podemos aplicarla. ¿Cómo funciona una empresa de 2.000 personas? Pues más o menos, no de forma igual, pero podemos entender que más o menos hay correspondencia. ¿Y cómo funciona un país? Pues más o menos. O sea, los problemas que tenemos en una comunidad de vecinos, que si discutimos, que si no nos entendemos, que uno piensa así, otro piensa así, que hay un presidente, que hay un tesorero, pues a nivel de un país más o menos ocurre lo mismo. O sea, ver que este principio de correspondencia podemos irlo aplicando. Si conocemos algo grande, podemos aplicarlo a lo pequeño, y si conocemos algo pequeño, podemos aplicarlo a lo grande. Bien, este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales, por lo que el hombre era capaz de atisbar dentro de los obstáculos que ocultan lo desconocido. O sea, por este principio de correspondencia, los hermetistas eran capaces de llegar a descubrir lo desconocido, ¿no? De su uso, el uso de este principio, incluso rasgaba el velo de Isis. Isis, recordad que es la diosa egipcia de la magia y la sabiduría. Dice, rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse un vislumbre en la cara de la diosa. Recordad que tenemos un libro en la teosofía que se llama Isis sin velo. O sea, está intentando descubrir la cara de la diosa, ¿no? La sabiduría de la diosa. Aquí tenéis una imagen que encontré en internet
acerca del velo de Isis. Igual que un conocimiento de los principios de la geometría capacita al hombre para medir soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio, así un conocimiento de este principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Y esto aquí es cierto, ¿no? Cuando los científicos se ponen a mirar las estrellas y nos dicen, pues están a tanta distancia y tal, lo único que están aplicando es estos principios de la geometría, ¿no? No pueden coger el metro y medir, pero aplicando estos principios, estas leyes de la geometría, pueden llegar a saberlo, ¿no? Por lo mismo, nosotros aplicando este principio de correspondencia, podemos razonar inteligentemente desde lo que conocemos hasta lo que desconocemos. Y dice, estudiando a la mónada se entiende el arcángel. El principio de vibración, el tercero. Estos dos principios que hemos dado ahora, el principio de mentalismo y el principio de correspondencia, son, digamos, a nivel teórico. Es el conocimiento que necesitamos para poder aplicar luego los 5 principios que vienen a continuación. Este principio de vibración nos dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Aquí veis una foto donde hay un agua más o menos tranquila, donde cae algo y empiezan a expandirse las ondas. Podemos entender esta vibración como ondas que se van expandiendo, ¿no? Expandiendo en todo el universo. También a nivel de la ciencia está la teoría de cuerdas, que nos está diciendo que todo aquello que nosotros consideramos material, incluso cuando llegamos a lo pequeño, al átomo, que hablamos de partículas, no son ni más ni menos que como pequeñas cuerdas que están vibrando, ¿vale? Pero no es que la cuerda sola se esté vibrando, sino que esa vibración se está expandiendo por todo el universo. Con lo cual, la misma ciencia lo que nos está diciendo es que las vibraciones de todo afectan a todo. Nosotros tenemos también nuestras propias vibraciones y afectamos a los demás. Y los demás nos están afectando a nosotros. Y de la misma manera nos está afectando el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que vibra está afectando a todo lo demás. Claro, si es una cosa muy pequeñita, estará afectando de forma muy pequeña, ¿no? Dice, este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del Antiguo Egipto. Claro, ¿por qué estos maestros del Antiguo Egipto llegaron a estas conclusiones? Bien, porque eran clarividentes, habían llegado a un nivel de iluminación, de maestría, etcétera, pero también por el hecho de lo que hemos visto antes, ese principio de correspondencia puede haberles llegado a decir pues, que todo está en movimiento, que todo vibra, ¿no? Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de diferentes frecuencias de vibración. Aquí nos está diciendo que todo vibra y que las diferencias que nosotros vemos entre la materia, la energía, el calor, el espíritu, la mente, etcétera, todo eso no son ni más ni menos que diferentes frecuencias de vibración. ¿Sí? Desde el todo, que tal como dijimos anteriormente, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo, absolutamente todo, está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es de un rango de tal intensidad y rapidez, prácticamente infinitas, que parece que esté en reposo.
igual que una rueda cuando se mueve rápidamente nos parece que está quieta. Y en el otro extremo de la escala hay formas densas de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo. Aquí tenemos estos planos, como os he dicho antes, y aquí tenemos las formas más densas son las que vibran más lentamente y las más altas son las que vibran más rápido. De hecho, aquí estamos en el mundo donde la vibración es prácticamente infinita y pareciera que está en reposo. Cuando dice que todo vibra, imaginaros esto, que es, creo que es de cobre. Esto parece muy denso, pero sin embargo todos los átomos que hay aquí están en un movimiento rapidísimo. De hecho es el movimiento más lento que existe en el mundo físico, pero para nosotros ese movimiento es tan rápido que no podemos llegar a imaginarlo. Bien, entre estos dos polos, quiere decir entre lo de arriba y lo de abajo, entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración. Porque imaginar en el mundo, solo en el mundo físico, la gran cantidad de formas diferentes, de elementos en la naturaleza diferentes, todo son diferentes formas de vibración. Por lo tanto, cuando entramos en los otros planos, astral, mental, búdico, etcétera, pues imaginaros la cantidad de vibraciones que hay. Y cuando estamos hablando de que un plano, por ejemplo el físico, tiene 7 subplanos, no quiere decir que haya 7 niveles o frecuencias de vibración. Dentro de cada subplano también hay infinidad de variaciones de vibración. Desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos, todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos, de la misma forma, grados diversos de vibración. Y también en los planos mentales, cuyos estados, el plano mental, dependen de vibraciones también. E incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio con las fórmulas apropiadas capacita a los estudiantes herméticos, a nosotros, a controlar nuestras propias vibraciones mentales. Y añade, así como las de otros. Pero lo he subrayado porque cuidado, cuidado, cuidado. Podemos realmente influir a los demás, pero cuidado, cuidado, cuidado. Es un asunto peligroso y sobre todo siempre que vayamos a hacer algo, ayudar a alguien, tiene que ser para ayudar a alguien, no para echar un mal de ojo, evidentemente. Y aún así, para ayudar a alguien, tiene que ser de una forma donde no haya un sentimiento egoísta personal, donde no queramos obtener algo a cambio, tiene que ser de algo de forma muy, en fin, muy desinteresada, muy impersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo a sacar los planos de la naturaleza, recordar que todos los planos se interpenetran, ¿vale? Y aquí recordar que la primera ley habla de la ley del mentalismo, el principio del mentalismo. Entonces, dice, este principio con las fórmulas adecuadas capacita a los estudiantes a controlar sus propias vibraciones mentales así como las de otros. De hecho, este principio lo que nos va a permitir es, dentro de este mundo mental, podemos llegar a afectar lo que está hacia abajo, ¿vale? Lo que está hacia arriba, podemos acceder a estos planos. Podríamos acceder con la maestría adecuada al plano búdico, para adquirir sabiduría, etcétera, pero son planos donde este principio del mentalismo no nos va a permitir modificar ahí nada. Pero sin embargo, en el mundo mental astral y físico, vamos a poder hacer cosas, ¿vale? Los maestros también aplican
aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha agarrado el cetro del poder, dice uno de los viejos escritores. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales suelen ser para nosotros, por ejemplo, ahora hay un volcán en La Palma, o una tormenta, etc. Con el principio mental adecuado y entendiendo este principio de la vibración, dice que los maestros pueden aplicarlo a la conquista de los fenómenos naturales. Imaginaros. A mí esto me recuerda a Moisés cuando abre las aguas del mar, ¿no? Bien, el cuarto principio dice, es el principio de polaridad y nos dice, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Atención, todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Supongo que no tenéis ningún problema en entender que el mundo donde vivimos está afectado por la dualidad, ¿no? A pesar de que todo es uno, hay una unidad, pero en la manifestación todo aparece de forma dual. Pero ya veremos cuando entremos en el principio de polaridad que hay muchas formas de verlo, ¿no? Pero a mí en este momento me llama la atención esto de todas las verdades no son sino medias verdades, ¿vale? Entonces, tenerlo también presente porque a veces nos encabezonamos en algunas posturas y pensamos que estamos en la razón, que el otro está equivocado y, bueno, si hacemos caso de lo que nos dice este principio, pues nuestra verdad es un poco falsa, es una media verdad. Y la verdad o la mentira del otro, o lo falso del otro, a lo mejor no es falso del todo. Hay una parte de verdad también, ¿de acuerdo? Bien, veis aquí dos ejemplos de esta polaridad. Positivo-negativo, el yin y el yang, masculino-femenino, bueno-malo, alto-bajo, bonito-feo, etcétera, etcétera. Este principio incorpora la verdad de que todo, absolutamente todo, es dual. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Todos los cuales, todo esto, eran viejos axiomas herméticos. Dice, explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Importante, ¿eh? Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Quedaros con estas ideas y ir dando vueltas en la cabeza. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos, o sea, con diferentes frecuencias de vibración entre esa misma cosa, ¿no? Dice, para ilustrar un ejemplo sencillo, calor y frío. Dice, aunque opuestos, calor y frío, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia únicamente de grados de lo que llamamos temperatura, ¿no? Dice, mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos, calor y frío, indican simplemente grados variables de la misma cosa, o sea, frecuencias de vibración diferentes de esa misma cosa.
Y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos temperatura. Y los fenómenos que le acompañan, en consecuencia, son manifestaciones del principio de polaridad. ¿Veis? Que es por conveniencia nuestra que a algo le llamamos calor, a algo le llamamos frío. Se acordó que a 0 grados, que cuando el agua se convertía en hielo, a esa temperatura le vamos a poner 0 grados. Y cuando hierve le vamos a poner 100. Y a partir de ahí empezamos a dividir los grados. O sea, es simplemente un formulismo del ser humano, igual que lo bueno y lo malo. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo. El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental, o sea, en el plano mental sigue habiendo esta polaridad. Dice, tomemos un ejemplo radical y extremo, el de amor y odio. Dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente. Y sin embargo hay grados de odio y grados de amor. Y un punto medio en el que usamos los términos gusto o disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o es diferente. O sea, ninguna de las dos cosas, ¿no? Y todos, amor y odio, son simplemente grados de la misma cosa. Y más que esto, y considerado de más importancia para los hermetistas, dice, más que esto, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor en la propia mente de uno y en las mentes de otros. Muchos de vosotros, muchos de nosotros que leemos estas líneas, hemos tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio. O sea, inconscientemente hemos pasado de un extremo al otro. Y al contrario, del odio al amor. En nuestro propio caso y en el de otros, ¿no? Y realizaréis, por tanto, la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista entiende el arte de transmutar el mal en bien por medio de una aplicación del principio de polaridad. En breve, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental. Recordad que en la primera lección ya hablamos de la alquimia mental, ¿no? Conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento del principio nos capacitará para cambiar nuestra propia polaridad, así como la de otros, si queremos dedicar el tiempo y el estudio necesarios para practicar este arte. El quinto es el principio de ritmo. Dice este principio, todo fluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. Y aquí he puesto el ejemplo de un péndulo que va de un lado a otro. Este sería, digamos, la forma, el simbolismo o la forma gráfica de ver este principio de ritmo. Dice, este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y a otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar. Entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento.
Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, mente, energía, materia. O sea, todo lo que hay del universo está sujeto a este principio de ritmo. Y tenemos lo más sencillo para nosotros, como por ejemplo el día y la noche, es el rítmico, y lo más grande sería lo que conocemos como pralaya y manvantara, o sea, la desaparición del universo, está todo en reposo, y luego la manifestación, el manvantara. Los universos aparecen y desaparecen de forma rítmica. Este principio de ritmo se aplica a todo. Dice, esta ley está manifestada en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con este último, con los estados mentales nuestros, que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. O sea, nosotros también mentalmente tenemos este ritmo, estamos no como las personas bipolares que pasan de la euforia a la depresión, pero sí nosotros tenemos estos movimientos que hoy estamos mejor, mañana estamos de otra manera, etcétera, ¿no? Pues este principio de ritmo conociéndolo es importante porque podemos hacer una práctica importante para que este principio de ritmo nos afecte o nada o menos, ¿no? Dice, los hermetistas han captado este principio encontrando su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. Luego veremos qué va a ser la ley de neutralización. Dice, no pueden anular el principio. Los principios siempre se cumplen. Son leyes universales que se cumplen siempre. No pueden anularlo ni pueden hacer que cesen su funcionamiento, ¿no? Pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro hermético se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Un poco de paciencia, por favor, y luego si queréis hacer alguna pregunta. Dice, todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. Si conocemos el principio principio del mentalismo, lo comprendemos, sabemos que es cierto, que es real, lo creemos, este principio de ritmo y este principio, junto con el principio de polaridad, son dos herramientas fantásticas que tenemos para aplicarlas a nuestra vida. También, como veremos luego, el principio de género. Entonces, volvemos otra vez a esta representación del péndulo, que veis que el péndulo va de un lado al otro. Podríamos decir que una persona bipolar está metida en la depresión y ahora está metida en la euforia, ¿vale? Y va de un extremo a otro. Y mucha gente, seguramente todos conocemos personas que van así, hoy están estupendamente, mañana están depresivas, etc. Hay mucha gente también que conocemos que mantienen un cierto nivel de equilibrio. Se van hacia los lados, pero no se van a esos extremos, ¿no? ¿Cómo se hace esto?
nos estaba hablando antes de que los maestros lo que hacen es aplicar un proceso de neutralización. Imaginaros esta hormiga que hay aquí dibujada, está aquí abajo en el péndulo, claro, va de un lado para otro a mucha velocidad y con un recorrido muy grande entre un extremo y otro. Imaginar que esta cuerda del péndulo simboliza el nivel de conciencia que tenemos, el nivel de evolución que tenemos, ¿vale? Si esta hormiguita eleva su nivel de evolución, su nivel de conocimiento, su ritmo ya no va a ser tan rápido, porque esto se mueve más lentamente, y además tampoco hay tanta distancia entre un lado, entre un extremo y el otro. Si continúa y sigue evolucionando, aquí ya es un poquito mejor, aquí la hormiguita ya está bastante equilibrada, ¿no? Tiene sus más y sus menos, sus días mejores y sus días peores, pero todavía está afectada por el principio este de ritmo. En cambio, cuando se consigue la maestría, de verdad, esta hormiguita está aquí arriba y lo que decía, el maestro consigue ese nivel conscientemente y está situado en ese centro de la navaja, donde no le afecta estos vaivenes de estos procesos mentales, emocionales que tenemos, que vamos de aquí para allá. ¿Está bien explicado? ¿Lo habéis entendido? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Molt bé. Yo. Venga, yo. ¿Quién es yo? Sí, sí. Ajá. Esa hormiguita que está allá arriba sale, pero lo percibe igual. O sea, tiene la maestría de no verse afectado, pero percibe la polaridad. ¿La sigue percibiendo? A ver, aquí seguramente hay personas que interpretan esto como que aquí ya no hay ningún tipo de movimiento y que está en absoluto reposo. Hemos visto que todo vibra, todo se mueve, no hay absoluto, entiendo yo, no hay absoluto reposo y estás en ese momento en que lo único, o sea, estás mirando para aquí, para allá, ¿no? Pero no es una oscilación que podríamos decir, yo creo que está en el medio, pero no hay, o sea, no hay oscilación hacia positivo y negativo. Pero sí que hay ese pequeño movimiento, ¿no? Esto de aquí, digamos que la punta de la cuerda está, mira para acá, mira para allá, pero está, digamos, por encima de estos procesos de ir y venir, ¿no? No sé si me he explicado, ¿eh? ¿Puedo añadir alguna cosita, Ramón? Por supuesto, Clarisa. Bien, yo como en algunas ocasiones he tenido que explicar este asunto, lo veo de la siguiente forma. El ser que llega a situarse liberado de los polos de opuestos se sitúa en ese centro que Ramón ha descrito aquí por medio de la hormiguita que ha alcanzado ese filo de la navaja o camino del medio. Él es libre de esa polaridad, pero percibe el mundo tal como el mundo se está manifestando. Él ve a los seres, él ve lo que sucede, lo que no sucede, comprende, conoce con C mayúscula, conoce realmente. Lo que pasa es que no se ve alterado anímicamente por los sucesos que le rodean. Está en un estado de paz, de armonía. Su vibración es alta y por ello no se ve afectado por lo que acontece. Es un cambio en la conciencia que aquel ser ha producido gradualmente porque ha tenido que trabajar en esa alquimia divina transformadora de su propia naturaleza y ha alcanzado ese estado. Quizás eso ayude un poquitín más porque la cuestión ya comprendemos que es compleja. Sí, pero yo creo que más que entender qué ocurre aquí, nosotros lo que hemos de hacer es entender que hemos de ir progresando, hemos de ir
evolucionando nuestra conciencia, y en la medida que consigamos esto, nuestra forma de vida mejorará, evidentemente. El sufrimiento disminuirá, o sea, nos afectará ciertas cosas, pero no nos desequilibrarán. Estaremos más o menos tristes o más o menos contentos, pero no iremos a esos extremos, ¿no? De esto se trata, de que elevemos nuestro nivel de conciencia. Y cuando lleguemos a esto arriba del todo, pues bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir enseñando y ayudando a la humanidad, ¿vale? Emilce. Sería un nivel 0 de movimiento, o sea, no 0, un límite tendiendo a 0 del movimiento para que no esté la polarización. Mira, Emilce, no lo sé, porque cuando entramos en este tipo de detalles, cuando estamos en este tipo de detalles son el querer desgajar, en querer coger el bisturí, y yo creo que tampoco interesa tanto. ¿Hay movimiento cero o hay un pequeño movimiento? No, es que eso es un error de interpretación. El ser que llega a ese estado de filo de la navaja o camino del medio es un ser activo que trabaja para el bien de todos los seres y está activo constantemente, pero está activo desde el centro o filo de la navaja y no deja residuos. ¿Se comprende la idea, Emilce? Gracias a los dos, claro. Sí, Emilce, en todo caso, cuando lleguemos arriba, lo Nos explicamos. lo explicamos. ¿Vale? No, gracias, gracias. Gracias a ti, Emilce. Tere. A ver, yo no tengo muchas palabras para poder definir esto, pero es una cosa muy importante. Solamente tenemos que vernos nuestro corazón, no nuestra mente que nos quiere llevar donde queremos. Tiene razón lo que ha dicho Clarisa en cierta medida, que después Ramón lo ha especificado de otra manera. Yo pienso, según mi vida, vamos dejando ya de mirar hasta arriba, porque nos queda mucho, y tenemos que ir despacito. Pero no nosotros, sino todo lo que nosotros podamos valorar, hacer para que los demás fluyan. Yo no entiendo, igual lo que estoy leyendo, que lo tengo ya subrayado, igual se me olvida ya por mi edad, pero me queda el interior. Y el interior es el que va a trabajar, es el alma, no nuestra mente. ¿Y qué hacemos? Pues que nos perdemos en lo, ¿cómo lo diría yo? Nos perdemos en lo que leemos solo. Es que no lo sé decir. Y creo que muy importante que pensemos que tenemos los pies en el suelo, que tenemos problemas. Y ahí voy. Cuando se tienen problemas, no hoy, ni mañana, ni pasado, pero si tú verdaderamente estudias lo que estás estudiando, tienes herramientas para salir. Y es verdad lo que decía Ramón, que un día estás y otro día pero es así. Incluso en minutos y en segundos se pasa de un polo al otro, Teresa. Claro, pero todos somos humanos, pero tenemos herramientas, Bueno, lo siento, pero yo no sé explicarlo de otra manera. No, lo has dicho muy bien, pero es importante saber hacia dónde nos dirigimos, porque si uno no sabe el camino, claro, pues se va a perder por torcidas y vericuetos. A veces pensamos que estudiando solamente vamos a llegar. No, hay un trabajo que hacer. Muy bien, Tere, sí. ¿Verdad? La práctica teosófica. Esto no se puede quedar solo en conocimiento, en que seamos muy eruditos, tiene que ser algo que apliquemos en nuestra vida diaria. Esto y todo lo que estamos estudiando de teosofía. Bueno, pues el sexto principio de causa y efecto, que todos conocemos como el principio de la ley de karma, ¿no? Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, recordar los planos que hemos ido viendo, ¿no? Pero nada
nada se escapa a la ley. Cuando dice aquí toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, o sea, estamos en un mundo, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, no es ni más ni menos que los efectos de infinitas causas previas que han ocurrido. Solamente hay una causa que es la primera, que nosotros llamamos parabrahma. Es la causa sin causa. A partir de ahí, en cuanto empieza a manifestarse el universo, todo es una cadena infinita de causas que han llevado a lo que hoy vemos que es el universo, ¿no? Aquí está simbolizado el dibujo de lo que es el karma, ¿no? O sea, lo que hagas aquí te llegará tarde o temprano, de forma más o menos inmediata o más o menos larga. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, y un efecto a partir de toda causa. Explica que todo, absolutamente todo, recordad que estamos hablando de leyes universales, por lo tanto están afectando a todo, que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras que hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso, nada se escapa nunca enteramente a la ley. Recordar aquí lo que está diciendo, que hay diversos planos de causa y efecto y que los planos superiores dominan a los inferiores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay causas que no son, por ejemplo, nosotros damos una patada a una pelota y el efecto es que la pelota se desplaza. Pero esto es estamos hablando del plano físico, pero hay otros planos como es el emocional, como es el mental, donde también lo que ocurre en el plano mental, en el plano emocional, se convierten en causas que van a tener su efecto posiblemente en el mundo físico y seguro que en el mundo emocional y en el mundo mental. ¿Vale? O sea que todos los planos están afectados por esta ley de causa y efecto. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causas en vez de efectos. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente, la gran mayoría, y nosotros lo vemos a diario, son conducidas obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero del ajedrez de la vida. Loli, quería decir algo. Sí, cuando leí yo el párrafo anterior a este último, a mí me confunde un poquito. ¿Me lo podrías explicar un poquito mejor? Esto que has hecho de que dices los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se pueden ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado y alcanzarlo mentalmente, el plano superior se convierte en causa en vez de efectos. Me sale muy confuso. Sí, bueno, recuerda la respuesta que le he dado a Emilce. O sea, que me espere. Vale. No, es que es importante que estas dudas le vayas dando vueltas porque luego entenderás mejor Vale. estos principios. Pero bueno, recuerda que hay diferentes planos, ¿no? Y entonces, cuando dice que el maestro, el hermetista, se eleva se eleva por encima del plano ordinario de causa y efecto, quiere decir que hay unos planos donde lo que te he dicho, le doy la patada a la pelota y la pelota, el efecto es que se va. Esto es en el plano físico. Si me voy a un plano superior, pues puedo elevarme de plano en plano
y lo que estoy haciendo es que en ese plano, bueno, pues el karma ya no soy un monigote del karma, sino que yo puedo estar siendo causa en vez de generando, en vez de ser efecto. Pero entraremos un poco más tarde, ¿vale? Tiene que ver con el ascenso por el centro del dibujo del péndulo y la hormiguita. Vale. Todo Observa por ahí que la cosa... Todo va por ahí, todo va por ahí. Todo va por ahí. De elevar nuestro centro de conciencia. Todas las leyes estas, la aplicación va por ahí. De que nosotros seamos capaces de ir elevándonos. ¿Vale? Bien, como decíamos, la masa de gente son peones en el tablero de la vida, ¿no? El tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose a un plano superior, o sea, si tienen un problema emocional, se van al superior, se van al plano mental. Dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea. Y se convierten en movedores en vez de en peones. Recordar que hemos dicho que en algún sitio de estos, de que cada uno de los planos tiene poder sobre los que están por debajo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que el plano mental es nuestro plano principal. Ahí es donde tenemos que trabajar. No quiere decir que olvidemos el aspecto emocional. Cuando se está hablando del corazón, mucha gente interpreta el corazón como lo más elevado. Pero ojo, el corazón no son las emociones, no es el vientre. El corazón es el ser superior, digamos el buddhi, el alma, ¿no? O sea que nosotros, nuestro trabajo ahora en este momento con este libro es trabajar el mundo mental, nuestra mentalidad. ¿Vale? Disculpa. Bien, por lo tanto, estos maestros concurren a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y por el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Recordar, en ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Mucha gente que conocemos son movidos de un lado para otro sin que ellos puedan hacer nada. Y mirad lo que dice aquí, por las voluntades de otros. Aquí luego hablaremos de, más adelante, no hoy hablaremos del principio de género muy poquito, pero este principio de género va a ser muy importante también, porque aquí es donde entra el tema de la voluntad. Y esta gente, estas personas que son movidos de un lado para otro como marionetas, es porque no están aplicando el principio de género correctamente, ¿vale? Ya llegaremos, ¿vale? Pero quiero que os quedéis, que le deis vueltas y que estudiéis, por favor, ¿vale? Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, o sea, nadie puede escapar de estas leyes que estamos hablando, o sea, obedecen el karma en los planos superiores, pero ayudan a regir el karma en su propio plano. Ayudan a son causas, son colaboradores de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque los maestros cuando conocen estas leyes y la practican y saben cómo utilizarla, lo que están haciendo es obedeciendo las leyes. ¿De acuerdo? En esta afirmación que dice los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano, dice, en esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. ¿Vale? Y bien, acabamos con el principio de género, que dice, el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Recordar que son leyes universales, por lo tanto afectan a todo y a todos. Y este principio de género, este principio masculino y femenino, se aplica en todos los planos. Aquí veis lo masculino, lo femenino, el yin y el yang. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento.
Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso de los planos espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, toma formas más ligeras. Pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación, sea física, mental o espiritual, es posible sin este principio. Un entendimiento de estas leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. Recordar, este principio de género quizás cueste al principio entenderlo, pero es muy importante. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio, el principio de género, dentro de sí, dentro de él, dentro de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el elemento macho. Esto, recordar, el mejor símbolo que yo creo que lo expresa es el yin y el yang, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene en sí el contrario también, el opuesto, ¿no? O sea, en todo hay estos dos principios. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Y alguno de esos misterios es que no nos dejemos manejar como peones al servicio de unos cuantos, ¿vale? Vamos a ver ahora, vamos a acabar ya, hemos dado los 7 principios, vamos a acabar con algunas de las cosas que nos dice la doctrina secreta o la teosofía relacionados con este principio de género. La doctrina secreta, la página 16, en el volumen 1, dice: la primera percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina, porque el hombre conoce a su madre más que a su padre. De aquí que las deidades femeninas, diría que las deidades femeninas en la antigüedad, fuesen más sagradas que las masculinas. La naturaleza, por tanto, es femenina y hasta cierto grado objetiva y tangible. Y el principio espiritual que la fecunda está oculto. ¿Veis que aquí ya está hablando de madre, padre en la creación, en la creación del mundo, ¿no? Un principio masculino, un principio femenino. En la página 78 nos dice: después de un pralaya, o sea, después del reposo, ya sea el mayor, o sea, que el universo ha desaparecido, no está manifestado, ya el menor, por ejemplo, el menor podría ser cuando nosotros nos morimos, podríamos decir, estamos en pralaya, y cuando renacemos estamos en manvantara. Pero esto aquí, en este caso, se está aplicando, por ejemplo, al menor, a cuando, por ejemplo, un planeta entra en pralaya. Dice, este último dejando a los mundos en statu quo, o sea que no es que desaparezcan, están ahí como esperando a una nueva oportunidad para que empiece a haber vida en ellos. Dice, después de un pralaya, ya sea el mayor o el menor, lo primero que despierta la vida activa es el plástico akasha. Akasha, el padre-madre, el espíritu y el alma del éter, o sea, el plano del círculo. El espacio es llamado la madre, antes de su actividad cósmica, y el padre-madre en la primera etapa de su despertar. Veis que cuando está apareciendo el universo, aparecen estos principios masculino y femenino, padre-madre, espíritu y materia, o espíritu y espacio, ¿no? En la estancia primera de la estancia de Cian, en la página 86 de la doctrina secreta, dice: solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. O sea, estamos en pralaya y padre, madre e hijo eran uno, todavía no había despertado, pero para que despierte necesita el padre y la madre, lo masculino y lo femenino, ¿no? En la estancia 3 nos dice: las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno.
y desprende el germen no eterno, que se condensa en el huevo del mundo. ¿Veis aquí que está haciendo un paralelismo como en el plan cuando se fecunda el óvulo femenino? O sea, hay una parte femenina, una parte masculina. La luz es la parte masculina, el huevo virgen es la parte femenina, la luz es el germen que hace vibrar ese huevo virgen, el huevo del mundo, donde aparece, empieza a desarrollarse el universo, ¿no? En los comentarios, Blavatsky nos dice: el padre y la madre son los principios masculino y femenino en la naturaleza raíz, los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del cosmos, o espíritu y sustancia en un aspecto menos alegórico, cuya resultante es el universo o el hijo. En la estancia 3, en la página 120, más comentarios, me dice: el rayo solitario, este de aquí, el rayo solitario, emitido en el abismo de la madre, puede tomarse en el sentido del pensamiento divino o la inteligencia, impregnando al caos. Pensamiento divino e inteligencia, aspecto masculino, el caos, el espacio, la sustancia cósmica, la parte femenina. Y Platón dice, en Isis sin velo nos dice: así dice Platón que el pensamiento divino es el padre, la materia la madre y el cosmos el hijo. O sea, veis que este principio de género es un principio que en el mundo físico, la sexualidad, padre, madre, hijo, pero en los mundos superiores, en los mundos donde aparece la creación del universo, tiene que haber también un principio masculino y un principio femenino. Por lo tanto, este principio de género se aplica en todos los planos. Pero luego veremos que hay una lección específica que nos habla de este principio de género, que dice el género mental. Es decir, que ahí es la parte importante que tenemos que estudiar. Y bueno, amigos y amigas, la próxima lección, estudiad mucho, es la transmutación mental. Una lección muy interesante. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora os toca a vosotros. Clarisa, ¿dejo de compartir o dejo la pantalla? Bueno, por si acaso quieren que pongas alguna diapositiva, como no sabemos. Vale. Victoria González, que ha levantado la mano. Dime, Victoria. No, es simplemente comentar que ha llegado un momento que me ha parecido que todas las leyes son iguales. No. Pues sí, la de polaridad, la de ritmo, incluso la de generación, porque también son dos polos, ¿no? Macho, hembra, como decías, ¿no? Llega un punto y dices, pues si es que en realidad todas vienen a ser lo mismo, ¿no? O, bueno, me ha venido así... Bueno, tienen mucho en común, ¿no? O sea, aparte de la primera ley, la de que el mundo es mental, sí. El principio de mentalismo. La segunda, que nos está hablando de los diferentes planos de correspondencia, ¿no? Cómo es arriba, es abajo, ¿vale? Luego, a partir de ahí sí que empieza que todo vibra, o sea, que todo tiene su aspecto que vibra, que hay las dos caras de la misma moneda, ¿no? El principio de polaridad, el principio de ritmo, pero son leyes que están hablando de lo manifestado, que evidentemente todo lo manifestado es dual, pero son leyes que explican cosas diferentes. Una cosa es que hayan dos polos, otra cosa es que la ley de ritmo dice, bueno, pero esos dos, tú irás para aquí, un día estarás eufórica y otro día estarás triste. ¿Vale? La de ritmo, cómo pasas de un polo a otro, ¿no? Exactamente. El periodo, cómo pasas de un polo a otro. La ley de causa y efecto, que también, pues sí, todo es polar, todo tiene dos aspectos, pero toda causa genera un efecto y todo lo que ocurre son efectos de causas anteriores. O sea, cada ley está diciendo que ocurren cosas diferentes. Y conociendo estas leyes que funcionan en la naturaleza de esta manera, es como, conociéndolas, es como podemos llegar a hacer ciertas prácticas que van a evitar que en nosotros ocurran cosas que no nos gustan, ¿no? Y podemos realmente cambiar en nosotros muchas cosas, sobre todo cuando empezamos a
a elevarnos de nivel de conciencia y tal, y podemos no solamente ayudarnos a nosotros, sino también ayudar a los demás. No sé si te he contestado. Sí, era un comentario. Es que ha habido un momento que digo, parece que es el mismo fundamento en todas las leyes, ¿no? Bueno. Es que todas parten de la única gran ley, la primera. Es ley, con mayúscula todo, y de ahí derivan todas las demás. Y aún derivan leyes subsidiarias de estas 7, que aquí solamente se van a contemplar las 7 grandes, ¿no? Pero es muy importante y es muy interesante. Mari Carmen. Gracias. María del Carmen. Abre tu micro, por favor. Gracias. Bueno, pues antes que otra cosa, sí, yo veo, a mí me gustó mucho lo del péndulo, porque es muy, para mí, muy didáctico, ¿sí? Porque entonces me llevó a entender muchas cosas y me pareció muy propio el ejemplo que se pone. Y la otra cosa que, bueno, ahorita ya la dijo también querida Clarisa, de que la ley son 7. Y también vemos que aquí las leyes de Kybalión son 7. Entonces, y que parecería, no es fácil leer este libro, yo lo he leído, pero cada vez que le leo un pedacito le encuentro algo más, pero ahorita me quedó así como un esquema muy armado, que si no lo puedo manejar así como ya muy puntual, me gustó mucho cómo se hizo la presentación. Entonces yo agradezco esta presentación. Y bueno, vamos a seguir, porque como tú bien dijiste, esto es apenas como una presentación general. Sí. Después se va a venir a desmenuzar y va a quedar claro. Gracias, Mari Carmen. Pues nada, vamos a seguir y a ver si realmente esto que te resulta difícil del Kybalión, poco a poco lo vamos aclarando, ¿vale? ¿Qué más, amigos y amigas? No veo ninguna mano levantada, pero como no veo imágenes, no sé si hay alguien, en el chat, no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguien que quiera comentar algo, que abra su micro, entonces sube y entonces lo veré que lo tiene abierto. Bueno, pues... no hay ninguna más. Espero... No hay ninguna mano, Magda. No, ni mano. Ni micro tampoco. Ni pregunta en el chat tampoco. Vale, gracias. Espero que la presentación de hoy os haya dejado con muchas incógnitas, ¿vale? Con muchas dudas, con muchas preguntas, porque lo que se trata es eso, que deis vueltas, que rumiéis lo que hemos hablado y nada, pues el próximo día estudiaros bien esta lección, que es muy importante, la transmutación mental. Es la base prácticamente de todo el Kybalión. Esta transmutación se opera aplicando las diferentes leyes. Y nada, nos vemos dentro de 2 martes. ¿Os parece bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.